Psicología del Dolor, les brindamos la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar de este año 2025. Les habla, bueno, yo soy Jorge Ugarte, kinesiólogo, actual presidente de la sociedad, y tengo toda la gratitud de presentar nuestro primer webinar de nuestro socio y actual tesorero, Lucas Talamilla, que se titula Fibromialgia, alteraciones sensoriales en personas con fibromialgia. Trabajo que fue expuesto en el Congreso de la CHET del año pasado, 2024. Antes de que parta Lucas, bueno, primero que nada brindarles una bienvenida, ¿cierto? Darles las gracias por la convocatoria. Nos pone muy contentos que tengamos una convocatoria medianamente alta para nuestro primer webinar, el primero de algunos que haremos este año, y de las actividades que hemos planificado para este 2025. Así que, por ese lado, agradecerles, invitarlos también a participar, a unirse a la sociedad, a los que no son miembros, y a nuestros socios también motivarlos a que sigan participando en las actividades que hemos diseñado para difundir el rol de la Xochitl en el gremio kinésico, ¿ya? Así que, sin más preámbulos, dejo con ustedes a nuestro destacado socio, Lucas Talamilla, para que pueda presentar su charla de fibromialgia el día de hoy. Así que, Lucas, el proscenio es suyo, profesor. Adelante. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Es un placer para mí poder estar acá, poder contarles un poquito de lo que se presentó, como decía Jorge, en el Congreso de la CHET. Creo que es un tema del cual se están abriendo campos importantes de investigación, y esto también como que ayudaría a impulsar un poquito quizás el área no comprendida fuera del área de dolor, que es el sistema sensorial en personas con fibromialgia. Me parece que va a ser Matías quien va a estar ahí ayudándome en caso de que yo no veo la pantalla ni el chat. Entonces en caso de que haya algún tipo de pregunta o comentario, invitado ahí Matías Villagra que pueda ir participando de la presentación, o Jorge. Entonces vengo a presentarle este trabajo que he estado desarrollando desde hace algunos años con parte del equipo del Laboratorio del Dolor y de las Emociones de la Universidad de Barcelona, del Hospital Clínico de la Universidad de Barcelona, y que también el cual he tenido apoyo de acá de algunos colegas de Chile, como Rodrigo Torres, Rodrigo Núñez. Así que se titula Pacientes con fibromialgia y el procesamiento sensorial de estímulos que no sean dolorosos. Sabemos que la fibromialgia se caracteriza por un dolor crónico generalizado musculoesquelético asociado a fatiga, trastornos del sueño, cansancio físico y algunas dificultades cognitivas. Se ha definido también de que esta condición de salud se caracteriza por tener a nivel de procesamiento cortical sensorial disminuidas algunas de estos procesamientos. Además, se ha podido demostrar en la literatura que se altera la modulación de la información. Hay también estudios que hablan del procesamiento de una sensibilización central a nivel del sistema nervioso. Encontramos en la literatura procesos de neuroinflamación, algunos estudios que hablan de la activación de células gliales, y a nivel de corteza o información sensorial, vemos que hay un aumento de respuesta de las áreas de integración multimodal, como podrían ser la ínsula posterior o el opérculo parietal, y de algunas áreas de respuesta, como podrían ser la ínsula anterior, que se puede relacionar también con lo cognitivo, emocional y atencional. Vamos a ir también ahí
hablando de un poquito sobre estas modulaciones o alteraciones que se pueden encontrar hoy en día en la literatura a través de resonancias magnéticas funcionales, o de lo que hoy en día se está estudiando mucho también, que son las redes neuronales, y de lo que se ha podido ir encontrando en la literatura hoy en día. A nivel de epidemiología, si bien hay mucho estudio en diferentes partes del mundo, la prevalencia global varía entre el 2 y el 3%, según la última encuesta nacional de salud en Chile. No evalúa específicamente esta prevalencia, pero la del 2021 habla de que en Chile sería aproximadamente del 4%. Y el rango a nivel global, mundial, ratio entre mujeres y hombres, habla de 4:1, pero dependiendo de dónde sea esta literatura, es que también esto puede ir variando. En Chile también se estima que entre 2:9 es a 1. Pero como pueden ver ahí el mapa global, dependiendo también de dónde se caracterice el estudio y el tipo de población, es que podemos encontrar diferentes epidemiologías. Los criterios para el diagnóstico de la fibromialgia han venido bien establecidos por el Colegio Americano de Reumatología, aproximadamente desde los años 90. Y podemos encontrar que para su caracterización podemos encontrar diferentes síntomas, tanto a nivel, son diferentes síntomas a nivel de sistema nervioso central, tenemos algunas otras condiciones como de desregulación de sistemas de top-down o bottom-up, podemos encontrar como exclusivamente como los síndromes cardinales o síntomas cardinales que se conocen serían estos tres que están aquí en el dibujo de la derecha, que se conoce como dolor que tenga que ser generalizado, generalmente descrito en términos de dolor nociplástico, con características nociplásticas. Deberíamos tener dentro de los cuadros de fibromialgia fatiga, ya sea a nivel físico o fatiga a nivel mental. Se le conocen en algunas partes de la literatura como la neurofog, también, que es como esta fibroniebla que podemos encontrar en las personas con fibromialgia, que quizás muchas veces lo toman como desapercibido y piensan o le pueden echar la culpa al envejecimiento o alguna falta de estimulación cognitiva, pero la verdad es que se reconoce hoy en día como uno de los síntomas cardinales de la fibromialgia. Y además deberíamos tener también las perturbaciones del sueño, ya sea quizás no solamente un insomnio específico, sino que pueden ser despertares nocturnos o simplemente despertar y sentir que no hemos descansado bien. Teniendo estos tres síntomas cardinales, se podría ya poder empezar a sospechar de que la persona con la que queremos evaluar podría tener o se podría diagnosticar con fibromialgia. Por supuesto, sabemos que hay diferentes síntomas y signos en las personas con dolor persistente y en las personas con fibromialgia, como disfunciones cognitivas, algunos diagnósticos de salud mental, tenemos sensaciones tipo patologías reumáticas como rigidez matutina, en general se considera dentro de este cuadro que no deberían exceder a los 60 minutos en la mañana. Tenemos algunas disfunciones o desbalances en el sistema autonómico, problemas de visión borrosa, sequedad en las mucosas o sensibilidades de inestabilidades, dolores de cabeza, diferentes dolores regionales en diferentes partes del cuerpo, dolores de cabeza, estómago, mandíbula, síndrome de colon irritable, dolor pélvico. Y hay, por supuesto que esto va a ser un mundo y va a ser muy variado dependiendo del contexto y de cada persona. Por eso se consideran que hay otros síntomas que pueden ser síntomas comunes y específicamente, les repito, los que están acá en rosa, a izquierda y aquí arriba a derecha, serían como los principales síntomas cardinales. Se han encontrado
y hay mucho de lo que podríamos hablar de la diferente literatura, que hay algunos problemas de adaptación a nivel sistema nervioso central, de diferentes desregulaciones de neurotransmisores, receptores, cambios en los ganglios de las raíces dorsal o cambios de lo que nos hablaron también harto en el congreso de la CHET, hubieron temas muy interesantes de estas patologías de fibra pequeña, neuropatía de fibra pequeña, y hay un montón de estudios que vienen a encontrar ya cambios también a nivel de los grosores corticales en estudios de resonancias magnéticas funcionales o diferentes estudios de imagenología. Como les contaba, por las diferentes clasificaciones y criterios diagnósticos, desde el año 90 que viene la ACR generando diferentes actualizaciones para poder estandarizar de alguna manera el diagnóstico de la fibromialgia, encontramos que lo que se acepta actualmente, a pesar de que han habido nuevas categorizaciones que intentan acercarse cada vez más a los nuevos diagnósticos, hoy en día todavía se sigue respetando la del año 2016, esta revisión que hace la ACR, donde se espera que para poder caracterizarse dentro de los criterios de fibromialgia, podemos y se debería sí o sí evaluar con la escala de la WPI, que es la de Widespread Pain Index, donde se esperaría que en esta escala se obtuviera un resultado mayor o igual a 7 puntos y además, o sea, no solamente basta con este WPI, debería evaluarse con la triple S, que es la escala de severidad de síntomas, que debería tener un valor mayor o igual a 5. O se puede esperar, además, que la WPI, la Widespread Pain Index, que es este índice de dolor generalizado, sea entre 4 y 6, si es que tengo una Symptom Severity Score, que es la SSS, mayor o igual a 9. ¿Okay? No tengo en esta presentación la WPI o la Symptom Severity Score, pero se puede encontrar fácil en la literatura. Además, encontrar en nuestro usuario la presencia de dolor generalizado, un síntoma de dolor generalizado que sea por lo menos de 3 meses, y que además este diagnóstico de la fibromialgia no se pueda catalogar estos síntomas dentro de otra patología. Si bien esto se ha ido y se ha querido seguir actualizando, también se acepta que podamos tener a través de la AAPT, que es la American Pain Society Pain Taxonomy, que es como la asociación que también funciona junto a la ACR para unificar criterios diagnósticos, trata de simplificar un poco esto de los puntos generalizados, que quizá en algún momento eran 11, 18 puntos, o dolor específico en ciertas partes de tejido blando. Se ha tratado de simplificar a que se use una escala que es la de dolor multisitio, que es la MSP, que habla de que en un total de 0 a 9, en diferentes partes del cuerpo, como sea cabeza, ambos brazos, pecho, abdomen, espalda alta, espalda baja, que incluye la zona de los glúteos, se pueda encontrar un valor en esta escala de dolor en multisitio de al menos o igual a 6 puntos. A esto se suman los puntos cardinales que yo le decía, que es de tener algún trastorno del sueño y fatiga, ya sea física o cognitiva, y que este cuadro se pueda mantener por un periodo de al menos 3 meses. ¿Okay? Y estos son los criterios ya
más actualizados y que más se están usando para poder generar el diagnóstico unificado o de mejor manera de la fibromialgia, pero debemos saber que hay diferentes estudios que también han intentado encontrar algunas encuestas. Se usa la FIQR, que es el cuestionario de impacto de la fibromialgia. También se acepta en algunos estudios que se puedan usar el estado de evaluación de la fibromialgia, que es la escala de la FAS. Hay algunos como maneras que también validan algunos documentos de que hablan que con un esfingomanómetro se podría producir alodinia a los 170 miligramos de mercurio, y esto podría tener una sensibilidad aproximada del 60% y una especificidad alrededor del 84%. Como para los lugares donde no se tenga tanta accesibilidad a poder hacer evaluaciones más específicas, pero la verdad es que para que todos podamos tener criterios más estandarizados, es esto lo que hoy en día todavía se acepta de manera más generalizada. Después de esta introducción, les cuento un poquito lo que hemos venido trabajando. Nosotros, con el Laboratorio del Dolor y las Emociones del Hospital Clínico de Barcelona, nos dimos cuenta de que no había información de peso o sistemática hasta la fecha que mostrara si es que los pacientes con fibromialgia tenían algún grado de disrupción en sus detecciones de estímulos sensoriales, si es que tenían algún cambio en la agudeza perceptiva de estímulos sensoriales, y si es que esto generaba alguna conexión con los síntomas principales de dolor y discapacidad que produce la fibromialgia. Y es por eso que hipotetizábamos dos supuestas preguntas, dos hipótesis principales, para poder hacer esta revisión de la literatura y poder saber si es que las personas con fibromialgia presentaban umbrales de detección sensorial alterados, que quizás fueran más altos, lo que iba a dar una menor agudeza perceptiva de discriminación a estímulos sensoriales. Por lo tanto, que las personas con fibromialgia tuvieran una menor agudeza perceptiva a estímulos que no sean dolorosos. El fuerte de esta investigación era saber, fuera del área de dolor, cómo las personas con fibromialgia podían percibir sus estímulos sensoriales no dolorosos. Y si, por el número 2, una vez que las personas con fibromialgia tuvieran esta percepción sensorial, los percibían como más desagradables. Entonces, a través de estas dos hipótesis fue lo que quisimos tratar de hacer una revisión en la literatura, hacer una revisión sistemática. Nos basamos en los lineamientos de la guía Prisma y como resultado, criterios de inclusión, bueno, eran estudios observacionales que pudieran evaluar el sistema sensorial a través de estímulos mecánicos, térmicos, auditivos, vibratorios, visuales. Incluimos incluso los sistemas sensoriales gusto, propiocepción y balance, y excluimos dentro de esta revisión que fueran poblaciones jóvenes y que estudios que exclusivamente evaluaran estímulos dolorosos. Se realizó una búsqueda estandarizada, la última actualización fue hecha en noviembre del año pasado, y usamos el RAM software para que disminuir un poco los sesgos, hacer la búsqueda de manera un poquito más estandarizada, más ordenada, y poder trabajar así con una base un poquito más objetiva. Ocupamos para la disminución de los sesgos el QUIPS, y más que nada dentro de toda la literatura que encontramos, la que tenía como mayor probabilidad de sesgo era porque en algunos estudios se ocupaba, por ejemplo, grupos de 100% mujeres, pero no se especificaba bien en los objetivos que esto iba a ser de esa manera, y sería como
dentro de la construcción y sesgo de la metodología, lo que más nos podría haber alterado. Dentro de esta revisión sistemática se incluyeron al final de toda la búsqueda 70 estudios y fueron buscados en la literatura, en los diferentes y principales registros de literatura. ¿Qué encontramos? Dentro de los estudios que se hacen en fibromialgia, 36 de estos estudios de los 70 se realizaban en Europa, 1 se realizó en Oceanía, 8 en Sudamérica, específicamente Brasil tenía, 5 en Sudamérica, 8 en Norteamérica, y 16 en el este medio y 2 en Asia. Si nos damos cuenta de que a nivel de los estudios, para poder entender los estudios de fibromialgia, la gran mayoría se realizan en Europa, y esto ya nos habla un poquito de que hay factores sociodemográficos diferentes, que hay razas específicamente que no participan dentro de estos estudios, y también que, por ejemplo, de todos los participantes, los estudios no eran realizados 100% en mujeres o en hombres, por lo tanto, del total, el 93,7% de los participantes de los estudios eran mujeres, pero aún así, creo que con lo que he podido ir aprendiendo, sería maravilloso poder hacer estos análisis en un futuro en diferenciando las poblaciones de hombres y de mujeres por las diferencias, bueno, que todos conocemos, ya sea a nivel de hormonas, testosterona, estrógeno, que ya hacen las relaciones entre hombre y mujer diferentes por la constitución corporal, la protección del dolor que produce la testosterona y la masa muscular. Y esto ya sería importante, como les cuento, poder hacer estudios que sean un poquito más diferenciados por género y quizás un poquito más mezclado, incluyendo a toda la población y no solo una representación importante sociodemográfica como en Europa. ¿Qué fue lo que encontramos al revisar la diferente literatura? Y es que vimos que hay cambios táctiles donde hablan de que hay disminución de la agudeza perceptiva y de la velocidad perceptiva de estímulos táctiles. Vimos que hay percepción reducida también en los test de discriminaciones por 2 puntos, que si hay un menor juicio en la lateralidad, en la percepción del esquema corporal en personas con fibromialgia, que esto se traduce en una menor agudeza perceptiva en el test de discriminación por 2 puntos. Habían estudios que también mostraban que las personas con fibromialgia tenían a los test de Brachin, que son como de tacto ligero, menos sensación placentera, lo que nos da a pensar de que había alguna sensación de anedonia en las personas con fibromialgia. ¿Ok? Si bien también encontramos algunos estudios que no encontraban diferencias significativas entre los grupos de fibromialgia y los grupos control a los estímulos de tacto no doloroso. Sí, una vez que analizábamos las tablas de estos estudios, veíamos que sí los resultados iban en línea con nuestra hipótesis de pensamiento, pero aún así no lo demostraban en sus resultados con muestras significativas. Vimos los resultados de estimulación mecánica, que generalmente se hacen con presión mecánica en diferentes partes y diferentes tejidos. Vimos que están en línea los estímulos mecánicos no dolorosos en diferentes puntos que se evaluaron en el cuerpo, pero también encontramos de que habían estudios que no tenían diferencia entre los grupos control cuando se hacían estas evaluaciones con las fibras de von Frey en los diferentes grupos. Si bien, como también nos pasaban en el grupo de estimulación táctil, vemos que si bien no era significativo el resultado, los estudios y las tablas iban en tendencia con nuestras líneas de pensamiento. Pasó así también con los estímulos vibratorios, que encontramos el resultado a favor y en contra. Los en contra también iban en tendencia a que las personas con fibromialgia
presentaban una menor agudeza perceptiva a estímulos vibratorios, y a nivel termal quizás es donde los estímulos térmicos era donde podíamos ver que era más controversial, debido a que las evaluaciones en las personas con estímulos térmicos se acercan mucho al dolor. Son evaluaciones que generalmente buscan producir dolor, como lo son la gran mayoría de los estudios relacionados a fibromialgia, y en sitios también de dolor. Algunos evaluaban temperatura solo en sitios de dolor, entonces se alejaba un poco de lo que nosotros queríamos ver, que eran estímulos sensoriales, no dolorosos. ¿Ok? Lo mismo a nivel eléctrico, veíamos que habían estudios que estaban a favor, estudios que estaban en contra, pero si bien se mantenían en tendencia a lo que nosotros pensábamos. A nivel olfatorio, creo que esto igual son campos que todavía no se estudian mucho a nivel de la fibromialgia, pero los test sí incluyen algunos estímulos olfatorios, y de los 3 estudios que encontramos, vimos que los pacientes tenían menores índices para identificar olores, o sea, en el test de identificación de diferentes olores, pero no así en el test de discriminación. ¿Ok? Había un estudio interesante que hablaba de que aproximadamente el 80% de las personas con fibromialgia presentaban algún grado de hiposmia, que es esta menor percepción a poder identificar algunos olores. Creo que esa parte era bien interesante. Y a nivel del TAC, del gusto, vimos que las personas son menos sensibles a los gustos dulces, por ejemplo, a pesar de no presentar diferencia en los umbrales de detección, sí eran menos sensibles a los gustos dulces, a esta modalidad. Y que específicamente a los gustos salados y amargos presentaban mayores umbrales de activación. ¿Ok? Entonces, también aproximadamente casi un 40% de las personas con fibromialgia presentaban decrecida su sensibilidad al gusto en alguna de las modalidades. A nivel de visuales, estímulos visuales, los estímulos, claro, eran de sensibilidad en córnea y los probaban con temperaturas. Encontraron que la percepción de estos umbrales de detección eran mayores en las personas con fibromialgia, y que las personas con fibromialgia sí o sí tenían en los test de calidad de problemas visuales, tenían mayores grados de disconfort. Entonces, yo creo que eso nos calza un poquito más al entender de que sí es común que nosotros veamos en las personas con fibromialgia que presentan más desagrado a estímulos visuales, ¿okay? Que su calidad de vida está un poquito más afectada. Los pocos estudios que evaluaban la calidad visual encontraron que las personas con fibromialgia presentaban valores aumentados en estas encuestas. Podemos encontrar a nivel de procesamiento auditivo de que las personas con fibromialgia se evaluaron a través de esta encuesta, la WNSSIB, y sí o sí presentaban más desagradabilidad a los estímulos auditivos. Creo que eso también las personas que trabajan con personas con cuadros de fibromialgia pueden o han escuchado de que las personas presentan más desagradabilidad a los ruidos, a los tumultos, a la bocina o al grito, no sé, en general. Y eso sí lo pudimos encontrar también en esta revisión de la literatura, de que también presentan una mayor hipervigilancia a los estímulos auditivos. ¿Ok? Encontramos diferencias también en algunos grados de significancia, o sea que algunos sonidos se podían encontrar a mayores frecuencias en diferentes hertz, o sea, mostraban diferencia entre los dos grupos en la audiometría, y también a mayor desagradabilidad a los sonidos con diferentes presiones.
A nivel proprioceptivo creo que es el área evaluada con el test de reposicionamiento de articular, donde no se encontraron ciertas diferencias con este test específico de posicionamiento articular, pero que cuando lo llevamos a algo más elaborado como el balance, sí podíamos encontrar que las personas con fibromialgia, y aquí es donde mayores resultados pudimos encontrar en la literatura, creo que los problemas de balance eh, dan mucha información y se hacen muchos estudios en el balance, y encontramos de que las personas con trastornos de fibromialgia tenían peor confianza en su balance, tenían mayor riesgo de caída, tenían o percibían una peor postura y una disociación en su balance corporal. Sí o sí se valida de que las personas con fibromialgia presentan problemas de balance importantes, incluso cuando se evalúa a nivel de cabeza y cuello, y una peor performance cuando por ejemplo, se habla por teléfono y se evalúan tareas que son simultáneas, como poder tener una conversación por teléfono y evaluar balance, se ve alterado aún más el balance en las personas con fibromialgia. Y esto sí o sí, las personas con el diagnóstico veían que en su calidad de vida se veía reducida. Aún así encontramos algunos estudios de que hablaban de que no hay cambio significativo en las personas con fibromialgia en su balance, pero una vez que veíamos, así como la calidad del estudio, veíamos que no se habían aislado bien los ambientes donde se hacían estos tests y que habían muchos distractores. Entonces podemos ver con esta revisión de la literatura de que se acumula literatura de manera importante, de que están los resultados en línea con la hipótesis de pensamiento, donde podemos darnos cuenta que cuando se evalúan algunos estímulos sensoriales como tacto, presión, temperaturas, balance, necesitamos que los umbrales de percepción de estos estímulos sean mayores, y eso se va a traducir en que va a haber una menor agudeza perceptiva de este estímulo, pero una vez que el estímulo alcanza el umbral, esto lo van a percibir como más desagradable. Y eso creo que es importante a valorar, que explica un poco de lo que nosotros ya conocemos sobre las personas con fibromialgia, que quizás no perciben el estímulo sensorial con la misma agudeza perceptiva, pero una vez que logran alcanzar el umbral, ellos lo refieren como un estímulo que sí o sí va a ser mucho más desagradable. Vemos que hay un problema en la literatura, como para poder potenciar un poquito estos estudios. Prácticamente el test que hay para evaluar casi siempre está enfocado en poder evaluar dolor, y hay algunos de los que uno puede extraer más que nada dentro de los estudios, los que no están relacionados al dolor. Casi toda la literatura evalúa solamente dolor en personas con fibromialgia y no se están enfocando mucho en la parte sensorial. La mayor cantidad de estudios se han hecho en Europa, como les decía adelante, y falta como un poquito más de variabilidad de razas. Falta también poder diferenciar los estudios en fibromialgia entre géneros, entendiendo la diferencia fisiológica y que tenemos entre hombres y mujeres, y que de alguna manera se puedan estandarizar estudios que sean con mayores calidades metodológicas para poder entender cómo afectan esto a nuestros pacientes, a los usuarios con fibromialgia, más allá del índice del dolor. Cuando nos ponemos a ver la literatura, vemos que hay estudios en fibromialgia juvenil que son bastante interesantes, de que evalúan los cortes sensoriomotores en adolescentes con fibromialgia y que reflejan que tienen índices de sensibilización central donde se amplifican algunas entradas. Vemos que en los pacientes ya adultos con fibromialgia hay a nivel cerebral
aumento de la respuesta a la experimentación del dolor en las áreas de procesamiento cortical primario, en las áreas de procesamiento sensorial secundario, en la ínsula posterior y en el córtex en el córtex cingulado medio y anterior. Esto también explicaría un poquito la relación que tiene las personas con fibromialgia y el dolor con el área emocional. Vemos también que las personas con fibromialgia, también hoy en día se está estudiando mucho si es que tienen ciertas variables genéticas asociadas, por ejemplo, a los canales de sodio, al ganglio de la raíz dorsal. Se ha hablado mucho por ahí, Gustavo tuvo una charla en el Congreso que hablaba de la neuropatía de fibra pequeña. Se ve que en los adolescentes con fibromialgia, el 50% puede tener algún grado de diagnóstico también de neuropatía de fibra pequeña. Creo que es importante esas evaluaciones que se están haciendo hoy en día. Y la otra parte, que hoy en día se están haciendo muchos estudios donde se están evaluando las conectividades entre las diferentes áreas corticales, entre el área somatosensorial primaria y la ínsula, que se ven en adultos que hay un incremento de esta conectividad a nivel de conectividad neuronal entre la área somatosensorial primaria y no así en los controles, y un fortalecimiento del área somatosensorial primaria y la ínsula que se correlaciona más con la sumación temporal del dolor crónico. Hay estudios interesantes que ya están evaluando a nivel de resonancias magnéticas funcionales las diferentes conectividades que hay en el cerebro, el paciente con fibromialgia, sugieren que el debilitamiento de la integración sensorial ocurre a diferentes niveles de procesamiento. La conectividad funcional va a encontrarse reducida en estos pacientes y se extiende más allá de lo que conocíamos de dolor, implica las modalidades sensoriales, visuales, auditivas, y eso también va a generar algunas alteraciones entre el equilibrio entre lo nociceptivo y lo no nociceptivo, y que eso va a ser muy relevante para lo que perciben las personas. Es importante poder hacer estas investigaciones y poder integrarlo hoy en día en lo que ya conocemos del cuadro de fibromialgia. Pero ya está más o menos claro que hay cambios en lo que no es nociceptivo, en lo que es estímulos sensoriales y sus diferentes activaciones en las áreas somatosensoriales, y eso creo que es muy interesante. Les dejo acá, en honor al tiempo, ya para ir terminando, este estudio que está muy interesante, del 2024, habla de esto que les estoy contando, de que van a haber reducciones en resonancias magnéticas funcionales de los resting state, de los estados de reposo, de las activaciones cerebrales, de los cambios importantes que van a tener, por ejemplo, las conexiones de las personas jóvenes con fibromialgia, de cómo las conexiones entre el lóbulo paracentral y la región somatosensorial primaria, y van a mostrar que hay una hiperconectividad de su relación, de su conexión con el tálamo, por ejemplo, que el tálamo, al ser el primer relevo de la mayoría de las aferencias sensoriales, va a generar estos cambios que podríamos de alguna manera poder explicar, estos cambios en la modulación de la información sensorial, de por qué la información sensorial necesita de estímulos que sean más potentes, pero que una vez que conectan a nivel cortical se exacerbe su respuesta y se pueda referir como más desagradable. ¿Ok? ¿Qué podemos ver? Bueno, podemos ver también diferentes conectividades con la ínsula y con las partes relacionadas a la integración sensorial intermodal. Les invito a leer, si quieren, ahí este paper, que va a tener información interesante sobre qué áreas hay hipoconectadas y qué áreas están hiperconectadas, que podrían explicar este dolor
generalizado, desproporcionado, y estos problemas de alteraciones de información que no es nociceptiva como estamos acostumbrados, sino que también es sensorial. Así que yo feliz de poder estar atento para poder resolver algunas dudas, que podamos conversar, si es que tienen aquí alguna pregunta de lo que hemos visto. Les dejamos, por supuesto, las redes de la Xochitl, la página que se ha podido construir gracias a la sociedad y que está muy interesante, los canales de información, está mi Instagram también, si es que quieren enviarme alguna pregunta. Así que feliz de poder participar acá. Gracias por su tiempo y por su atención. Y bueno, eso. Muchas gracias, Lucas. Una presentación súper completa, plagada.